El día que vi a mi mujer besarse con otro hombre en el parking del colegio de nuestra hija fue el día que dejé de ser idiota. Estaba lloviendo, y yo ni siquiera tenía que estar allí. Se suponía que Laura la iba a recoger, pero me crucé con un compañero de trabajo que me pidió cambiar el turno, así que salí antes. Pensé en pasar por el colegio y ahorrarle el viaje. No tenía ni idea de que iba a ver mi vida estrellarse contra el parabrisas del coche. Aparqué justo en la esquina del edificio, donde las plazas se amontonan y nadie presta atención. Fue ahí, mientras apagaba el motor y estiraba la mano para coger el paraguas, que la vi. No me di cuenta al principio. Vi a Laura. Vi su abrigo rojo. Pensé que simplemente estaba hablando con alguien. Pero no hablaba. Se estaba inclinando hacia él. Y él hacia ella. No fue un beso corto. Fue de esos que solo das cuando estás seguro de que nadie te está mirando. Cuando crees que el mundo entero te pertenece. Cuando piensas que el marido que lleva 10 años contigo no va a aparecer 5 minutos antes de lo previsto. Me quedé ahí, con la mano todavía en el paraguas, sin abrir la puerta, sin encender el coche. Mirando. Observando cómo se separaban con una sonrisa, como si acabaran de firmar un trato. Él se subió a un coche negro, un BMW bastante nuevo. Ella esperó unos segundos antes de girar y caminar hacia la entrada del colegio, como si nada hubiera pasado. Y fue entonces, justo en ese momento, que dejé de ser el buenazo que aguanta todo. Dejé de justificar sus cambios de humor, sus noches de guardia interminables, su repentino interés por correr por el paseo marítimo. Porque ya no era teoría. Lo había visto con mis propios ojos. Lo que vino después no fue una charla. No fue una discusión. Fue guerra. No fui a casa después de eso, conduje sin rumbo por las calles de Valencia durante casi una hora, con la cabeza llena de imágenes que no quería tener. Cada vez que paraba en un semáforo, cerraba los ojos con fuerza, como si pudiera borrar lo que había visto. No sabía su nombre, no sabía desde cuándo pasaba, no sabía si Clara estaba al tanto de algo, pero lo que sí sabía era que Laura me había besado esa misma mañana antes de irse, como si nada, como si lo nuestro no estuviera hecho pedazos ya. No me di el gusto de reaccionar con gritos ni golpes al volante, simplemente manejé en silencio hasta que ya no pude más y aparqué en el supermercado del barrio, no porque necesitara algo, sino porque no tenía fuerzas para llegar más lejos. La siguiente hora la pasé sentado en el coche, viendo a la gente entrar y salir del supermercado con sus bolsas llenas, como si el mundo siguiera girando normal, como si lo que había visto no importara un carajo. Luego, tomé una decisión. No iba a enfrentarla de inmediato. No porque quisiera pensar mejor las cosas, sino porque necesitaba saber hasta qué punto me había mentido. Ya no me valían los gestos, ni las palabras dulces, ni los besos sin sentido. Quería entender si lo nuestro era una ruina reciente o si llevaba años viviendo con alguien que no era quien decía ser. Esa noche volví a casa tarde, muy tarde. Cuando entré, Clara ya dormía, y Laura estaba en el salón, con el televisor encendido y el portátil sobre las piernas. Me miró con una sonrisa, esa sonrisa que siempre pensé que era solo para mí. ¿Todo bien?, me preguntó con esa voz tranquila que usaba cuando quería parecer cercana. No le respondí de inmediato. Fui directo al baño, me lavé la cara y me quedé mirándome en el espejo. Me costaba reconocerme. El tipo que vi reflejado era un idiota que no se había dado cuenta de nada hasta que se lo estamparon en la cara. Durante los siguientes días actué como si nada hubiese pasado, pero por dentro estaba en llamas. Observé cada movimiento de Laura como quien estudia a un sospechoso. No me interesaba lo que decía, me interesaba lo que evitaba decir. No me tragaba sus historias de guardias largas ni las cenas de compañeras del hospital. Le pregunté por qué había ido a recoger a Clara ese día si yo se suponía que estaba fuera.
Dijo que simplemente se le hizo fácil pasar por allí porque salía temprano. Le pregunté si había hablado con alguien. Respondió que solo con otra madre, que se había encontrado por casualidad. No mencionó al BMW negro. No mencionó al hombre del beso. No mencionó nada que se acercara mínimamente a la verdad. Así que decidí buscar respuestas por mi cuenta. No soy detective ni tengo experiencia espiando a nadie, pero lo que tenía era tiempo, rabia y muchas dudas. Empecé por lo básico, revisar los horarios del hospital que tenía en un calendario que colgaba en la cocina, comprobar si coincidían con sus salidas. Y no siempre coincidían. A veces tenía turnos nocturnos, pero no dormía al llegar. A veces decía que entraba a las 3, pero salía de casa mucho antes. Revisé recibos, bolsas en el armario, tickets de gasolina. Vi uno de un restaurante en Ruzafa, un sitio caro donde nosotros no íbamos desde hace más de un año. Comprobé la fecha. Era un jueves por la noche, el mismo jueves que me dijo que estaba de guardia toda la noche. Recordé que esa noche dormí solo, que me mandó un mensaje a las 4 de la mañana diciendo que estaba cansada, que me quería, que me echaba de menos. Hija de puta. A la semana siguiente volví a seguirla. No como un loco, pero sí con método. Le dije que tenía que salir por un arreglo en el coche y tomé prestado el de mi cuñado, que no conocía. Esperé cerca del hospital a la hora en que supuestamente salía de su turno. No tardó en aparecer, con la misma bata blanca de siempre, pero sin ningún apuro. Caminó unos metros, sacó el móvil y llamó a alguien. Minutos después, el mismo BMW negro apareció por la esquina. Subió sin mirar atrás y se marcharon. Yo no lo seguí. Ya no necesitaba más pruebas. Quería saber si era real. Ya sabía que lo era. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina con una cerveza en la mano y la mirada perdida. Pensé en Clara, en cómo todo esto podía afectarla. Pensé en lo que había sido mi vida hasta ese día, en cómo había confiado ciegamente en alguien que ahora compartía su cuerpo con otro, sin remordimientos, sin respeto, sin siquiera el mínimo esfuerzo de ocultarlo bien. No era solo una traición. Era una falta de dignidad. Un desprecio. Y cuando uno descubre que lo desprecian, ya no hay marcha atrás. Lo único que queda es decidir qué hacer con toda esa mierda. El domingo por la mañana, mientras preparaba café y Clara aún dormía, Laura entró a la cocina con su pijama de algodón y el pelo recogido, como si fuera una madre cualquiera en un día cualquiera. Me preguntó si quería tostadas. Le dije que sí, sin mirarla. Ella abrió la nevera, sacó el pan, y lo metió en la tostadora. La escena era tan normal que por un momento me pregunté si había exagerado, si estaba viendo cosas que no eran. Pero entonces recordé el beso, el BMW, el ticket de restaurante, y todo lo que había ocultado. Me tragué ese momento de duda y supe que era el momento. Apagué la cafetera antes de que terminara y le dije que teníamos que hablar. Lo solté con calma, sin gritar, sin golpear nada, solo con una voz tan firme que hizo que dejara caer una de las tostadas al suelo. Se agachó para recogerla, pero yo ya estaba en la sala, sentado, esperando que viniera a sentarse frente a mí. Tardó unos minutos, pero vino. Se sentó con las manos juntas sobre las piernas, y esperó. Le pregunté si había algo que necesitaba decirme. Me miró, respiró hondo, y dijo que no entendía a qué me refería. Le dije que la había visto el otro día en el colegio, besándose con un hombre en el aparcamiento. En ese momento su rostro cambió. No fue un gesto de culpa, ni de tristeza, fue sorpresa. Como si no esperara que yo supiera algo, como si pensara que todavía podía negarlo todo. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero no le salía nada.
Volví a hablar yo, sin levantar la voz, explicándole todo lo que había hecho esa semana, cómo había visto el coche, cómo la había seguido, cómo sabía del restaurante. Le dije que ya no tenía sentido mentirme, que solo quería entender hasta dónde había llegado su traición. Fue entonces cuando bajó la mirada y se echó hacia atrás en el sofá, como si de pronto todo su cuerpo hubiera perdido fuerza. Fue solo una vez, dijo, y no pude evitar reírme. No porque fuera gracioso, sino porque esa respuesta es de las más gastadas que existen. Le dije que no me tomara por tonto, que me dijera la verdad o esa conversación terminaría con un abogado. Ella se calló. Me miró durante varios segundos sin pestañear, y entonces habló. No sé cómo empezó exactamente. Fue alguien que conocí en el hospital, un enfermero nuevo, estuvo ayudándome en urgencias y empezamos a hablar. Nada raro al principio, solo charlas en los descansos. Pero luego empezamos a comer juntos, a escribirnos por las noches. Me hacía sentir que alguien me escuchaba, que se interesaba por mí. Y poco a poco empezó a pasar. No fue un plan, no me levanté un día queriendo engañarte, pero cuando quise darme cuenta ya estaba metida. Mientras hablaba, yo solo la observaba, intentando entender si al menos sentía algo de vergüenza, si había alguna parte de ella que entendiera el daño que me estaba haciendo. Pero no, su tono era más de autocompasión que de arrepentimiento. Me explicó que no había dejado de quererme, que lo suyo con él era una distracción, un escape, que últimamente se sentía sola, que nuestra rutina la había asfixiado, que necesitaba sentirse viva otra vez. Me preguntó si nunca había sentido que algo faltaba. Le dije que sí, claro que lo había sentido, pero que jamás se me ocurrió solucionarlo metiendo a otra persona en la cama. Le pregunté si lo seguía viendo, y me dijo que sí. Que intentó dejarlo, pero que él la entendía mejor que yo, que era más cercano, más emocional, que se sentía menos juzgada. Le pregunté si pensaba seguir viéndolo. No respondió. Me limité a decirle que eso ya no importaba, porque a partir de ese momento, ella haría su vida con quien quisiera, pero no conmigo. Me miró como si no lo esperara, como si pensara que esto iba a ser una conversación de celos, llantos y perdones, pero no una despedida. Entonces cambió el tono, me dijo que estaba confundida, que no quería perder a su familia, que no sabía cómo arreglar las cosas pero que quería intentarlo. Le pregunté cómo pretendía arreglar algo que había destruido con tanta tranquilidad, cómo pensaba que después de verla con otro, después de mentirme a la cara durante semanas, yo podía simplemente volver a hacer como si nada. Le dije que lo que había roto no era solo una relación, era el respeto, la confianza, la dignidad. Y eso, una vez roto, no se recompone con lágrimas ni promesas vacías. Fue ahí cuando empezó a llorar, no porque se arrepintiera, sino porque se dio cuenta de que el control se le escapaba. Le dije que no íbamos a hablar más de eso delante de Clara, que en cuanto ella estuviera con sus abuelos esa tarde, íbamos a decidir cómo dividir todo. Me dijo que no quería que nuestra hija creciera en una familia rota, que eso la marcaría. Le respondí que lo que marca a una hija no es el divorcio, sino crecer viendo a su madre mentirle a su padre y a su padre tragarse las mentiras con una sonrisa. Se levantó, sin decir nada más, y se encerró en el baño. Yo fui al cuarto de Clara, la besé en la frente, y me senté a su lado hasta que se despertó. No sabía cómo iba a explicárselo. Solo sabía que ya nada iba a ser como antes. Laura intentó aparentar normalidad los días siguientes, como si nuestras palabras en el salón no hubieran tenido peso, como si una ducha y un par de comidas en familia fueran suficientes para disimular que todo se había venido abajo. No volvió a mencionar al tipo, no volvió a pedirme perdón, simplemente se movía por la casa con una actitud apagada, como si su única intención fuera que pasara el temporal sin mayor daño. Yo, en cambio, no tenía intención de quedarme quieto esperando que la dignidad se me escapara del cuerpo con cada día que fingíamos seguir siendo una familia.
No iba a gritar, ni a hacer un escándalo público, pero tampoco pensaba irme de esa casa como un imbécil. Si ella había jugado sucio, yo también sabía jugar. Y lo haría de una forma que no olvidaría. El lunes pedí unos días libres en el trabajo. Dije que necesitaba arreglar unos asuntos personales. Nadie preguntó demasiado, así que los usé para preparar lo que venía. Fui directo a casa de un amigo de la infancia, uno de esos que tienen trabajos grises en cosas que no se explican con facilidad. Me debía un par de favores desde hacía años, y esta era la ocasión perfecta para cobrarlos. Le pedí ayuda para conseguir detalles del tipo con el que Laura me había estado engañando. No sabía su nombre, pero con la matrícula del BMW fue suficiente. En menos de 48 horas tenía su nombre completo, dirección y la sorpresa de que no era soltero. Vivía con una enfermera del mismo hospital, llevaban 5 años juntos, y según lo que me dijeron, ella no tenía ni idea de lo que él hacía cuando salía de turno. No me importaba su vida, no me interesaba quién era, pero en cuanto supe que también estaba mintiendo en su casa, entendí que tenía en mis manos una forma de hacer justicia que ni siquiera requería ensuciarme demasiado. Contacté con su pareja. Lo hice de forma directa, sin rodeos. Le mandé un correo desde una cuenta nueva, sin mi nombre, con un solo mensaje: tu pareja se está acostando con mi mujer desde hace meses. Si quieres pruebas, dímelo. A los 10 minutos ya tenía respuesta. Me pidió que le demostrara lo que decía. Así que le mandé las fotos que tomé cuando lo seguí en su coche, el ticket del restaurante y la hora de entrada al hotel que usaron una semana atrás. Me agradeció. Me dijo que no tenía palabras, que ya sospechaba algo, pero que no imaginaba que fuera tan grave. Le dije que no buscaba su compasión, que no me importaba cómo lo manejara, pero que yo necesitaba que Laura sintiera al menos una parte del caos que había creado. El jueves por la tarde, cuando Laura volvió del trabajo, encontró el salón completamente ordenado, la mesa del comedor puesta con una cena fría que yo mismo había preparado, y Clara en casa de mis suegros con la excusa de una pijamada. Me senté frente a ella y le dije que necesitaba 5 minutos de su atención. Me escuchó en silencio mientras le decía que ya sabía quién era el otro, que conocía su situación y que había hablado con su pareja. Laura se puso pálida. Intentó decir algo, pero la interrumpí. Le dije que no lo hacía por despecho, sino por justicia. Que ella había tomado decisiones egoístas y que no iba a permitir que todo terminara con un simple lo siento y unos días de caras largas. Le expliqué que esa mujer tenía derecho a saber con quién dormía cada noche, así como yo tenía derecho a no seguir aguantando a alguien que no tuvo reparos en traicionar a su familia. Laura se levantó, me miró como si no me reconociera, y dijo: ¿de verdad has hecho eso? Le respondí que sí, que era lo mínimo que podía hacer por mí mismo. Después se encerró en la habitación y no salió en toda la noche. Yo dormí en el sofá, sin ganas de discutir más, sin fuerzas para escuchar sus intentos de justificarse. Al día siguiente, cuando me desperté, ella ya se había ido. No dejó nota, no mandó mensaje. Solo desapareció por unas horas. Volvió al mediodía, más calmada, sin lágrimas ni rabia, y me preguntó si había pensado en lo que haríamos con Clara. Le dije que Clara no tenía por qué pagar nuestras decisiones, que no iba a envenenarla con palabras ni a usarla como excusa para quedarnos juntos. Le dije que hablaríamos con ella juntos, que no le mentiríamos, pero que lo haríamos de una forma que no la destrozara. Aceptó sin discutir. Estaba derrotada, y no por mí, sino por el peso de su propia mierda. El sábado nos sentamos con Clara en el sofá y le dijimos que mamá y papá ya no iban a vivir juntos. No entramos en detalles. Ella lloró, claro. Es una niña. Nos preguntó si era culpa suya, y eso me dolió más que cualquier infidelidad. Le dijimos que no,
que no había hecho nada mal, que a veces los adultos cometen errores y que eso no tenía que ver con lo que sentíamos por ella. Prometimos que la veríamos igual, que seguiríamos siendo sus padres. No sé si nos creyó, pero al menos asintió con la cabeza. Cuando todo terminó, Laura volvió a encerrarse en la habitación. Yo salí al balcón, me encendí un cigarro aunque llevaba meses sin fumar, y me quedé mirando al edificio de enfrente. No me sentía mejor. No sentía alivio. Pero al menos, por una vez, había tomado el control. Y eso, por mínimo que fuera, valía algo. No hubo gritos en los días siguientes, no hubo más reproches ni discusiones en voz alta, solo un silencio pesado que llenaba cada rincón de la casa, un silencio que Clara notaba y que nosotros intentábamos disimular con sonrisas torpes y respuestas a medias. Laura y yo convivíamos en la misma casa, pero ya no teníamos nada que decirnos que no fuera práctico, funcional, lo justo para coordinar los horarios de nuestra hija y fingir que aún había algo parecido a una familia en pie. Dormíamos en habitaciones separadas y evitábamos cualquier contacto innecesario. Aún así, dentro de mí, algo seguía latiendo con fuerza, no era rabia ni dolor, era una especie de cansancio mezclado con necesidad de cerrar todo como se cierra una herida antes de que se infecte. Sabía que necesitábamos tener esa última conversación, no para buscar reconciliaciones, sino para dejar las cosas claras y dejar de vivir en esa pausa constante que ya no servía a nadie. La oportunidad llegó un viernes por la noche. Clara había salido a cenar con sus primos y sabíamos que no volvería hasta el día siguiente. Laura estaba en la cocina fregando unos platos que ni siquiera había ensuciado, simplemente necesitaba hacer algo con las manos. Me senté a la mesa, sin decir nada al principio. Ella lo notó, porque se secó las manos y se giró para mirarme. No dijo nada tampoco. Esperó. Le dije que necesitábamos hablar, sin rodeos. Ella sintió y se sentó frente a mí. Me miró como si ya supiera lo que venía, como si esa escena la hubiera repasado mentalmente más de una vez. Le dije que ya no había forma de continuar así, que lo que teníamos había muerto y que solo quedaba decidir cómo queríamos enterrarlo. Yo nunca quise que terminara así, dijo. No la interrumpí. Sé que he hecho todo mal, que te fallé, que tomé decisiones que no tienen perdón. Pero no te mentí cuando dije que no lo planeé, que simplemente me dejé arrastrar. Y eso no lo digo para justificarme, lo digo porque me he pasado estas semanas buscando una explicación, y no la tengo. Solo sé que me sentía vacía y que ese tipo, por un tiempo, llenó algo que no sabía que estaba roto. Le respondí que entendía lo que decía, pero que no me servía. Que no podía quedarme en una relación donde el otro había cruzado todas las líneas y después esperaba comprensión. Que no era cuestión de orgullo, era cuestión de dignidad. Le pregunté si quería seguir con su nueva vida, si pensaba continuar viéndose con él. Bajó la mirada y dijo que no, que todo había terminado desde el día en que su pareja descubrió la verdad. Le pregunté si era porque ya no sentía nada o porque tenía miedo. Me dijo que un poco de las dos cosas. Que después del desastre, ya nada tenía sentido. Que lo único que quería ahora era reconstruir su vida, aunque no supiera por dónde empezar. Le pregunté qué quería hacer con el divorcio. Me dijo que aceptaría lo que yo propusiera, que no iba a pelear por dinero ni por la casa. Que solo quería seguir siendo madre de Clara sin interferencias, sin problemas, sin hacerle más daño del que ya le habíamos causado. Le dije que eso era lo único en lo que estábamos de acuerdo. Que Clara no iba a ser una excusa para chantajes emocionales ni para mantener un vínculo artificial. Ella sintió y por primera vez en semanas la vi llorar sin intentar dar pena. Lloró en silencio, sin moverse, con los ojos clavados en la mesa. Yo no lloré, no porque no lo necesitara, sino porque ya lo había hecho todo por dentro. Le dije que me iría de casa en cuanto encontrara un piso cerca, que intentaría que la mudanza no afectara a Clara.
Me dijo que ella podía irse si lo prefería. Le respondí que no, que era mejor así, que necesitaba empezar desde otro lugar. Le pregunté si quería decirle ella misma a Clara o si prefería que lo hiciéramos juntos. Me dijo que quería hacerlo juntos, que al menos eso lo debíamos hacer bien. Después de eso no hablamos más. Se levantó y se encerró en su habitación. Yo me quedé en la cocina, mirando la silla vacía que había dejado. Esa fue nuestra última conversación verdadera. Lo que vino después fueron papeles, trámites, firmas. El principio del final. Ninguno gritó, ninguno suplicó, ninguno pidió una segunda oportunidad. Solo aceptamos que lo que teníamos ya no servía. Y eso, dentro de todo, fue lo más sincero que hicimos en mucho tiempo. El día que me fui de casa no hubo drama, no hubo discusiones ni lágrimas en la puerta, solo un silencio que llenaba cada rincón mientras recogía mis cosas. Había alquilado un pequeño piso a 10 minutos, suficiente para empezar, sin lujo, sin historia, pero con la tranquilidad que no había tenido en mucho tiempo. Laura me ayudó a cargar las cajas sin decir nada, como si estuviera ayudando a un vecino cualquiera, sin mostrarse ni fría ni amable, simplemente neutral. Clara ya sabía que papá se mudaría, lo habíamos hablado juntos con ella una semana antes, y aunque le costó entenderlo al principio, terminó aceptándolo como hacen los niños que se ven obligados a crecer antes de tiempo. No preguntó mucho, no exigió explicaciones, solo pidió que la rutina se mantuviera lo más parecida posible, que fuéramos a verla al colegio, que estuviéramos los dos en sus cumpleaños, que no se sintiera en el medio de algo que no había pedido. Los primeros días en el nuevo piso fueron extraños. Me despertaba esperando escuchar ruidos en la cocina, o la voz de Clara desde el pasillo, y solo encontraba silencio. A veces me levantaba por inercia a preparar 2 cafés en lugar de uno, o servía 3 platos cuando solo necesitaba uno. No era tristeza, era costumbre, la rutina que te sigue incluso cuando ya no tiene sentido. Poco a poco fui limpiando el lugar, comprando muebles nuevos, ordenando mi ropa con calma, como si cada cajón lleno fuera una forma de entender que la vida seguía, que ya no se trataba de reconstruir lo que tenía sino de construir algo distinto. No tenía prisa, no tenía expectativas, solo quería sentir que volvía a respirar. Laura y yo seguimos hablando por Clara. Coordinábamos horarios, turnos, entregas del cole. Todo correcto, todo funcional, sin excesos ni reproches. Ella intentó un par de veces iniciar conversaciones más personales, preguntarme cómo estaba, si necesitaba algo, pero respondí con la misma cortesía que uno usa con un desconocido educado. No había odio, pero tampoco confianza. Se rompió algo que ya no tenía reparación, y yo no tenía ningún interés en revivir lo que se había muerto. Tampoco pregunté más sobre su vida, no quería saber si seguía viendo al tipo, si salía, si lloraba por las noches. Había decidido apartarme de esa parte, porque quedarme ahí solo me haría girar en círculos sin llegar a ninguna parte. Mis amigos me apoyaron en silencio, sin muchas preguntas, con gestos simples que se agradecen más que los discursos largos. Una noche, uno de ellos me invitó a cenar y me dijo algo que se me quedó grabado: no importa cómo saliste de ahí, lo importante es que ya no estás dentro. Y tenía razón. Por más doloroso que fuera el proceso, por más que a veces me sintiera vacío, lo cierto es que ya no vivía con la tensión constante de una mentira. Ya no tenía que fingir que todo iba bien mientras ella mandaba mensajes a escondidas, ya no tenía que preguntarme qué hacía cuando no estaba. Y eso, aunque no fuera felicidad, al menos era paz. Un mes después firmamos los papeles. Fue rápido, sin oposición. Repartimos las cosas sin peleas, sin abogados envenenados, simplemente dividiendo lo justo. El piso se quedó para Clara y para Laura, con la condición de que Clara se quedara conmigo fines de semana alternos. Ninguno se opuso, ninguno pidió más. Al terminar de firmar, Laura me miró como si quisiera decir algo,
pero no dijo nada. Me limité a extender la mano. Ella la estrechó sin mirarme a los ojos. Salí del despacho con la sensación de haber terminado un capítulo, no porque tuviera otro preparado, sino porque necesitaba que ese terminara de una vez. Con Clara todo fue más fácil de lo que imaginé. Al principio tenía miedo de que me viera como el que se fue, el que rompió la casa, pero ella misma me abrazó un sábado por la mañana y me dijo que le gustaba cómo era mi nueva casa, que podíamos hacer tortitas cuando viniera, que podía decorar su habitación como quisiera. Le compré una lámpara de lava, unas cortinas de estrellas y un escritorio donde pudiera pintar. La primera vez que se quedó a dormir, se puso mi camiseta vieja de fútbol como pijama y me dijo que olía a cuando íbamos al parque juntos. Me dormí con una mezcla rara de orgullo y dolor en el pecho, pero sabiendo que, al menos con ella, algo había salido bien. No sé qué será de Laura, no me interesa. No tengo odio, solo indiferencia. Quizás algún día encuentre a alguien con quien no necesite mentir, o quizás no. Eso ya no es problema mío. Yo solo sé que pasé por el fuego, salí quemado, pero no destruido. Aprendí que confiar ciegamente es un error, que el amor sin respeto es una trampa, y que el silencio a veces dice más que 1000 explicaciones. No soy un héroe, no tengo una historia épica, solo soy un tipo que decidió dejar de aguantar, que eligió el dolor de un final en vez del desgaste lento de una mentira eterna. Y si alguien me pregunta si valió la pena, la respuesta es sí. Porque a veces no se trata de ganar, sino de no seguir perdiendo.